Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Como habéis podido ver en el título, hoy os voy a enseñar una cosa súper chula que es un brazo robótico que tiene distintos módulos. Un segundo, vamos a traerlo. Aquí lo tenemos. Este brazo robótico fue un proyecto de Kickstarter, nadie me ha pagado por hacer esto. Se compone de un brazo robótico y diferentes módulos que nos permiten tener la impresora 3D, tener un grabado en láser, una barra hidráulica y una función que permite dibujar con rotuladores. Vamos a verlo todo ello ahora. Bien, pues vamos a empezar con la caja que contiene el brazo robótico, a ver si la podemos abrir. Aquí tenemos las gafas. Bueno, vamos a empezar primero con todo lo que contiene el paquete. Vemos que tiene un lápiz, tiene uno de los dos tipos de láser, el más potente. Luego tiene el módulo neumático, no está, la pantalla táctil y el módulo impresora 3D que va por separado. Aquí tenemos las gafas. Las patillas se pueden estirar, por lo que estoy viendo. No sé, estas son para el proceso de grabado en láser. Como veis, las patillas son extensibles, como he comentado. Y nada, genial. Están perfectas. Esto lo cambiaron, en principio iban a meter una mampara, pero al final nos quedamos sin mampara. Vamos a pasar a los cables. Perfecto. USB-C a USB-C, aquí tenemos un par de llaves Haley, tornillos, el USB-C a USB-C que acabamos de comentar, USB-C a USB 2.0, la pantalla. Esta pantalla nos permite controlar desde aquí la impresión, el grabado, todo. Podemos conectarla directamente y por lo que he estado viendo podemos directamente acceder a la información que hay en la tarjeta SD del robot y directamente nos aparecen aquí, por ejemplo, los dibujos. Estas guías las podéis encontrar en internet, es más, en internet vais a encontrar las guías más actualizadas, las maderas para poder realizar el grabado en láser sobre ellas. Más cables, este lo tendremos que conectar al adaptador de corriente, que será lo que está en la bolsa, para poder conectar el brazo robótico. Un boli, rotulador, no vais a entender nada porque está en chino, pero ahí lo tenemos. Es un boli de 0,5 milímetros. Vamos ya a lo grande. El brazo. Perfecto. Ahí abajo veis los dos módulos. Como veis, el brazo robótico es bastante compacto, es muy pequeño. Los conectores que tiene. El botón, con ese botón directamente podemos enchufarlo y aquí es donde se conectan los módulos. Vamos a empezar con el módulo del láser. Este pesa un poco más. Esto es conectarlo directamente al brazo robótico y va a funcionar. Por último, el segundo módulo, que este es para poner el lápiz o el boli. Y vamos a conectar el módulo en la impresora 3D. Desplazamos hacia abajo y tiene que hacer clic. Y ya está. Ahora vamos a por el módulo de impresión 3D. Este es el módulo que viene por separado, lo podéis comprar en la propia web. Entonces veamos que tiene, lo primero de todo, vamos a sacar aquí unas pinzas para poder quitar el plástico que se queda en el extrusor. Un extrusor, a ver si puedo enfocar, ahí está. Y esto de aquí es lo que desplaza el filamento para que llegue al módulo 3D. Esto está conectado directamente al robot. Esto sabe cuándo debe ir dándole más o menos cantidad de filamento. Este sí que es el módulo como tal que enganchamos directamente a nuestra impresora, bueno, a nuestro brazo. Este es el extrusor.
Este es el filamento que utiliza la impresora, este es el que nos han dado. 1,75 milímetros, es un filamento blanco para poder hacer cualquier prueba que queramos, un tubito de plástico, un cristal, tiene 4 topes ahí. Esta tela azul es la cama sobre la que imprimiremos nuestros modelos 3D. Esto se pegará sobre el cristal. El soporte, todo esto lo tenemos que montar con estas piezas, lo que nos permite que la bobina de filamento vaya girando. Aquí tenemos el resto de piezas. Esto es lo que nos permite, junto con lo que habéis visto antes, hacer que esta bobina se desplace a medida que el brazo robótico requiera filamento para imprimir. Esto es todo lo que podemos encontrar dentro del paquete. Kickstarter es una plataforma que permite a la gente poder desarrollar proyectos y financiarse gracias a ello. Para ello se suben los proyectos a la plataforma, se recauda una cantidad de dinero y según la cantidad de dinero que aporte cada usuario, una vez salga el proyecto, si sale, se le recompensará a la persona de una forma o de otra. ¿Qué trae cada recompensa? Lo decide el creador del proyecto. Cuando tú vas a invertir 100, 150 euros, 20 euros, tú tienes un listado que te pone las recompensas y según tu aportación recibirás una u otra recompensa. Cabe decir que no siempre los proyectos salen. Kickstarter permite la devolución del dinero si el proyecto finalmente no llega a financiarse. Una vez financiado el proyecto, sí o sí, nuestro dinero ya no será nuestro, por lo tanto el proyecto se pasará al desarrollador del proyecto y el problema es que es posible que en ocasiones el producto ese final no llegue al usuario. Es un riesgo que hay que tomar, hay que pensarlo como una inversión y como una ayuda que se les da a todas estas personas que intentan crear su empresa, crear su producto. No siempre va a salir, pero en este caso así ha sido. Tengo otros proyectos en los que he ayudado en Kickstarter que, por ejemplo, han tardado más de 2 años en llegar el producto desde que se finalizó la financiación hasta que llegó a la puerta de mi casa. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Para mí la verdad es que es un gran acierto. ¿Y a ti te gustaría tener una impresora 3D? ¿Tienes pensado comprarte en el futuro? ¿Qué cosas harías con ella? Pónmelo aquí abajo en los comentarios. Esperemos estos días a ver los resultados. Subiré vídeos para que podamos entre todos descubrir la calidad y profesionalidad de este brazo robótico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.